Muy bien. Buen día a todos. En esta sesión vamos a estar describiendo el tema número 1 de la evolución del cristianismo. Quiero presentarle algunos conceptos para que podamos tener como la base, como este andamiaje, como punto de partida para el desarrollo de la asignatura. Entonces, síganme por favor. Presento pantalla. Vemos entonces que es importante que dentro de la evolución del cristianismo necesitamos tener como un punto de referencia o como punto de partida el inicio de lo que es la definición de las palabras. Número 1, quiero empezar comentándoles que la evolución del cristianismo comienza desde el punto de partida cuando Cristo Jesús asciende a la cruz del Calvario, entrega su vida y entonces ocurre lo que es la muerte y resurrección. Porque si bien entonces la palabra cristiano significa seguidores de Cristo, es los seguidores que tuvo antes de su muerte y resurrección, marcó las bases de los primeros seguidores. Pero no fue que tomó fuerza hasta que ocurrió este evento histórico, culminante también para la fe cristiana, que es muerte y resurrección. Sin embargo, entonces vemos que la palabra evolución se entiende como un credo. Se refiere a los cambios y adaptaciones y transformaciones que ha tenido una religión o sistema de creencias a lo largo del tiempo, sin perder su esencia central. Es decir, como un credo se enriquece, se organiza y se adapta a nuevas culturas, contextos históricos y necesidades sociales. Tomé esta definición porque si nos vamos en sentido estricto a una definición de evolución, es simplemente como esa palabra de una progresión y un desarrollo el desarrollo de las especies manejada por Charles Darwin, pues definitivamente podríamos divagar un poquito en el concepto. Sin embargo, acoto esta definición como evolución, pero dándole ya la perspectiva cristiana, dándole la perspectiva eclesiástica. Por lo tanto, vemos entonces en el resumen que la evolución como credo significa el desarrollo histórico y doctrinal de una fe, adoptándose al tiempo sin dejar de lado sus fundamentos espirituales. ¿Por qué estoy poniendo esto como base, como línea base? Porque es importante que no vayamos a conceptualizar la evolución del credo cristiano como si hubiese empezado de una forma, dando las bases a través de Cristo, dejando las bases para lo que es el fundamento de la iglesia cristiana, y posteriormente estas bases tienen que ser modificadas o cambiadas con respecto a la parte social, étnica, geográfica e inclusive puntos de vista de los diferentes autores. No es esa idea la que se desea trasladar como línea base, sino que el punto de referencia es que la base es la que se deja originalmente plasmada en los evangelios, se estudian a través de los diferentes eventos históricos, y sin embargo esta línea base es la que va teniendo precisamente una expansión, incorporándose en diferentes puntos históricos, incorporándose a diferentes puntos geográficos, y que va cambiando y transformando la forma de pensar de las personas. Entonces sí es importante derivar estos dos líneas de pensamiento y tener muy establecidos que la evolución entonces va a implicar cómo la sociedad, cómo las personas, cómo la humanidad, cómo la raza humana, como raza adámica, va recibiendo esta información como un mensaje divino a través de lo que es el credo, a través de lo que es la fe en Cristo Jesús como Hijo de Dios, y la va adoptando y la va llevando en su día a día. Eso es lo que queremos tomar como punto de partida para definir lo que es la evolución del cristianismo.
Entonces, ya colocando entonces este andamiaje, esta perspectiva, entonces proseguimos con la siguiente presentación. Entonces, la evolución del cristianismo entonces va recibiendo cambios, adaptaciones y transformaciones. Vemos entonces que la evolución como credo va a significar el desarrollo histórico y doctrinal de una fe, es decir, cómo se va a ir expandiendo y se va a ir incorporando a diferentes núcleos sociales, étnicos, geográficos, y va transformando y cambiando la forma de pensar. Entonces el cristianismo vemos que nació en el siglo I después de Cristo, precisamente como punto de partida en la región de Palestina, lo que conocemos como parte del Imperio Romano. A partir de la vida, en el transcurso de esos años que estuvo aquí, Cristo Jesús, en su vida, aproximadamente alrededor de unos 30, otros autores manejan 33 hasta 34 años, tuvo un lapso, una ventana de tiempo de 33 años aproximadamente de predicación. Bueno, comienza desde los 30, aproximadamente 33, 34, tiene lo que es la muerte, asciende a la cruz del Calvario, la resurrección, 3 días y 3 noches posteriores a su muerte y crucifixión, tiene su resurrección y está aproximadamente, de acuerdo al libro de los Evangelios, 40 días como resucitado, con un cuerpo glorificado, con narrativas en el Evangelio de San Juan, donde vemos que tiene posiciones sobrenaturales, en el sentido que atraviesa paredes, se aparece, desaparece, cambia. Entonces 40 días como resucitado, tocando la tierra, predicando acerca del reino. Posteriormente asciende a los cielos a la vista de los discípulos y apóstoles, deja este planeta Tierra y asciende a la diestra de Dios. Vemos entonces que tenemos, en sus primeros años fue considerado un movimiento dentro del judaísmo, ya que los primeros cristianos eran judíos, eran de su propia nación, de su propia raza, que lo reconocían como Jesús, como el Mesías esperado. Fueron sus primeros seguidores de su nación. Posteriormente se suele señalar que su origen alrededor del año 30 después de Cristo, tras la crucifixión y la experiencia de la resurrección de Jesús. Entonces empieza a conformarse estos núcleos, estos grupos, y empieza a tener un desarrollo alrededor del año 30. Este movimiento se consolida con la acción de los apóstoles, especialmente el de Pedro, el de Pablo, quienes difundieron el mensaje por diversas ciudades del Imperio Romano. Empieza entonces esa gran comisión descrita en la Biblia: id y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también con esa encomienda, en este cuarto renglón o cuarto recuadro que estoy representando acá en un diagrama de flujo, representa entonces esa indicación que dice: no salgan de Jerusalén hasta que tengan la visita, en el contexto, y pongo entre paréntesis, la visita y o llenura del Espíritu Santo, para que previo a este evento no salgan de Jerusalén, y posteriormente de este envío, ya con esa unción del Espíritu Santo, pues vayan y prediquen el Evangelio. Era como una condición previa. Solo estoy acotando este paso en lo que ocurre entre el recuadro cuarto y quinto. Entonces vemos el sexto y vemos que hacia el sexto recuadro, y vemos que hacia finales del siglo I ya se reconocía el cristianismo como una comunidad diferenciada del judaísmo, con sus propios textos, creencias y prácticas. Es decir, ya veíamos una consolidación y una estructura más sólida y definida. Vemos entonces esta cita bíblica. Sí quiero que por favor se la lleven en mente, la tomen. Es pregunta de examen, es pregunta básica de teología. ¿Cuál es la cita bíblica que respalda y justifica que a las personas se les empezó a llamar cristianos por primera vez? Pues bueno, vemos que dice Hechos capítulo 11 versículo 26. Les estoy plasmando la versión Reina Valera 1960. Y de manera textual dice: y se congregaron allí todo un año,
con la iglesia. Entonces ya tenía características de reunirse, congregarse, episinagoge. Y también veíamos entonces que lo hacían con la iglesia, es decir, ya habían varios seguidores que se estaban sumando al grupo central. Entonces ya implicaba una enseñanza, es decir, un didáscalos, es decir, un discipulado. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y miren, este pasaje es interesante. Ahorita nada más hago un comentario sobre mesa sobre este punto, porque a los que se les llama cristianos no es a los que se les congrega, no es a los que están allí enseñando a mucha gente o el simple hecho de la gente ahí congregada o reunida, sino que se les llama cristianos a los discípulos. O sea, el ejercicio de hermenéutica de este pasaje es interesante. Valdría la pena también que se puedan llevarse también como un tema de saber más o de aprendizaje que pudieran realizar. Esto es una actividad sugerida, puedan realizar un exégesis de cada una de estas palabras. El exégesis de las palabras claves es congregarse, revisar el origen en griego de episinagoge, iglesia, eclesia, sacado de, también la palabra discípulos y cristianos. Estas 4 palabras claves vale la pena realizar un exégesis para que podamos acotar que se les llama cristianos a los discípulos, no solo a los que están reunidos, porque este versículo aparentemente muy pequeño y aparentemente único en la Biblia va a cobrar relevancia un par de años más adelante con el decreto que hizo Constantino, pero eso lo vamos a ver en las sesiones siguientes y voy a retomar cuando lleguemos a ese punto esta cita bíblica de Hechos 11:26. Entonces les pido por favor, pregunta de tarea, pregunta de examen, tarea sugerida, realizar un exégesis de Hechos 11:26, pero pregunta de examen, ¿cuál es la cita bíblica donde se menciona cristianos por primera vez en la Biblia? La respuesta es Hechos 11:27. Entonces, una vez que vemos que el cristianismo evolucionó entonces como un pequeño movimiento dentro del judaísmo en el siglo I, vemos entonces que evolucionó hasta convertirse. Por eso aquí ya pongo la palabra evolucionó, no porque tenía fallas y defectos en sus inicios, no, sino que se fue convirtiendo. La palabra evolución no es que estaba imperfecto y posteriormente se va haciendo perfecto, no. Vuelvo a poner el dedo sobre el renglón, sino que esta palabra evolucionó está en el contexto que se convierte en una fe universal con diferentes ramas, hablando de lo que actualmente conocemos ya acotado como religión católica, ortodoxa o protestantes, en instituciones como iglesias, concilios, jerarquías, inclusive edificios, algún conglomerado organizado, y prácticas que fueron moldeadas por contextos, sí, históricos, políticos y culturales. Y a continuación pues presento una línea de tiempo donde se presenta la iglesia en la Edad Moderna. Esta iglesia en la Edad Moderna presenta ciertas características que vamos a ver a continuación. Vemos entonces que alrededor del año 1545 al 1563 vemos que tenemos un concilio. Este concilio lo conocemos como el Concilio de Trento, que define la doctrina y práctica católica en respuesta a la Reforma protestante. Vemos entonces que alrededor del 1618 ocurre la Guerra de los 30 años que devastó a Europa y fue motivada en parte por conflictos religiosos entre católicos y protestantes. Vemos entonces que en el año 1738 vemos la conversión de John Wesley, fundador del metodismo. Empezamos a ver ya diferentes líneas que empiezan a tener variantes. Vemos en el 1618
a 1648, la Revolución Francesa, que llevó a la secularización y laicización de la sociedad y la iglesia en Francia. Vemos cómo se concibe entonces ya el cristianismo, pero acotado en términos humanos, con mandamientos de hombres acotados en una religión. Vemos en 1798 que el general Berthier definió, dice, al Papa Pío, dice, le es quitado el poder civil a la Iglesia Católica. Es decir, a estas alturas la Iglesia había adquirido no solo un poder religioso, sino también un poder dentro de la sociedad y político. Y ya había una pelea por el poder, porque a veces se estaba concentrando. En 1804, Napoleón Bonaparte establece en concordato con la Iglesia Católica en Francia, restaurado su posición y privilegiada dentro de la sociedad. Empiezan con este debate entre quién va a tener ese poder político, si lo va a tener la Iglesia o lo va a tener el Estado. Vemos entonces que en estos años 1500 que narramos anteriormente, hacemos una revisión hacia atrás y vemos entonces que la Iglesia en la Edad Antigua, aproximadamente entre el año 100 y 500, vemos que en el año 150 Justino Mártir escribe su apología defendiendo la fe cristiana ante el emperador romano. Vemos que en el año 312 el emperador Constantino convierte el cristianismo y proclama el edicto de Milán, otorgando libertad religiosa a los cristianos. Vemos entonces que en el año 325 el Concilio de Nicea, donde se define la doctrina de la Trinidad y se redacta el credo de Nicea. Vemos entonces en el año 381 el Concilio de Constantinopla, donde se establece la igualdad de la Trinidad y se redacta al credo de Nicea y de Constantinopla. En el año 431 vemos entonces el Concilio de Éfeso, donde se define la naturaleza divina y humana de Jesús y se estableció el título de Madre de Dios para la Virgen María. ¿Ok? Estos datos son datos netamente históricos. Hay un debate dentro de cómo se va concibiendo la idea del cristianismo, y dentro de estos concilios, ¿no? Entre paréntesis, sin hacer énfasis si son correctos o incorrectos, eso es lo que va ocurriendo en el proceso histórico de cómo van concibiendo el cristianismo dentro de la sociedad. Vemos que en el año 451, en el Concilio de Calcedonia, donde se establece la naturaleza divina y humana de Cristo, se condena la herejía de monofisita. Y vemos entonces que alrededor del año 560 al 600, el papado de Gregorio Magno establece la liturgia latina y expande el poder de la Iglesia en Europa. Si se da cuenta, empieza a tener una expansión, pero con una estructura jerárquica dentro de la sociedad, concebida ya por el poder religioso. En el año 1054, el gran cisma entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. En el año 1095, el Papa Urbano II convoca la primera cruzada para recuperar Jerusalén de los musulmanes. Empieza ya una lucha, ya ahora definida como dos religiones contrapuestas. En el año 1215, el Concilio de Letrán IV, donde se establece la transubstanciación y se exige la confesión y comunión anual para los cristianos. Empiezan ya a tocar conceptos muy interesantes acerca de la participación de la Santa Cena, entre la definición de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero ya no como símbolo, sino ahora como una literalización. En el año 1378 al 1417, el cisma de Occidente, donde hubo dos papas rivales en Roma y Aviñón.
Y en el año 1517 vemos la Reforma Protestante iniciada por las 95 tesis de Martín Lutero en Wittenberg, Alemania. Al final del día vemos entonces que esta es una línea de tiempo narrada y explicada desde el punto de vista de la Iglesia de la Edad Moderna, que inició al año 1500 a 1800, pero una conexión previa a lo que ocurrió entre el año 0 de la muerte y crucifixión de Cristo hasta el año 90 aproximadamente, donde se escribe el libro más joven, que sería el libro de Revelaciones por el apóstol Juan. Y sin embargo, aproximadamente un par de años más de 100, después de la muerte y crucifixión, empezamos a revisar y a ver estos eventos importantes en esta línea de tiempo. Sin embargo, también hay personajes históricos y académicos como Eusebio de Cesarea, Henry Chadwick, Yaroslav Pelikan, Hans Kung y Adolfo von Harnack, que también empezaron a expresar su punto de vista con respecto a la evolución del cristianismo. Estos autores vamos a desarrollarlos y a describirlos para que podamos tener una idea clara de lo que fue el desarrollo histórico y académico. Hasta aquí dejamos entonces descrito la línea de tiempo que ocurrió con respecto a la evolución del cristianismo. Sí me gustaría, por favor, que como actividad sugerida puedan ustedes trazar dentro de sus apuntes una línea del tiempo. En esta presentación coloqué los eventos significativos, no son los únicos, no son los más importantes, pero sí son descriptivos como para tener una idea con respecto a las fechas. Entonces sí voy a solicitar de su parte que por favor creen una línea del tiempo con los eventos que ustedes consideren importantes, considerando desde la muerte y crucifixión como punto cero, como punto de partida, y que ustedes vayan trazando una línea del tiempo con aquellos eventos que ustedes consideran importantes para la base y plataforma de lo que es la evolución del cristiano, la evolución del cristianismo alrededor de la historia. Entonces, en esta clase di unas pinceladas para que podamos tener una idea, una noción cronológica de cómo fue presentándose la iglesia de la Edad Moderna, que sí comenzó alrededor del año 1500, pero para que pudiésemos tener una concepción de la iglesia en la Edad Moderna, pues tuvo que haber una iglesia en la Edad Antigua, que es del año 100 al 500, y la iglesia de la Edad Media entre el 500 y el 1500 para llegar a la Edad Moderna. Entonces sí me gustaría que tracen una línea del tiempo con los eventos que ustedes consideren importantes. Inclusive hay más eventos que no están acá, la línea del tiempo es más robusta. Sin embargo, queda a criterio de presentar esa actividad como tarea para que las vayamos revisando y ustedes vayan teniendo una comprensión. Esta línea de tiempo puede ser elaborada a mano en una hoja tamaño carta, o pueden hacer también uso de alguna herramienta digital como alguna aplicación para poder desarrollar estos eventos. Puede ser una línea de tiempo también plasmada en un mapa conceptual donde se coloca la fecha, el evento, para que ustedes vayan teniendo en su mente la forma en que fueron sucediendo entre antes y después de estas actividades dependientes y secuenciales. Entonces prácticamente vamos ahorita describiendo estas funciones que fue presentando la evolución del cristianismo, muy importantes, y vimos ahorita entonces el concepto de evolución, vimos entonces cómo llevamos este concepto de evolución ya enfocado al credo, cómo tuvo un desarrollo histórico y doctrinal de fe, adaptándose al tiempo sin dejar al lado los fundamentos, de lo que es la fe cristiana. Vimos también
referencias de la cita bíblica donde se mencionó por primera vez cristianos en Antioquía. Conecto el comentario que hice de el versículo Hechos 11:26, donde a los discípulos, es decir, esta palabra discípulos es la palabra clave, que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Relacionándolo con la línea de tiempo, vemos entonces que alrededor del año 300, cuando vemos precisamente al emperador Constantino, que él es el que se convierte al cristianismo, ¿ok? Y proclama a través del edicto de Milán, otorgando una libertad a los cristianos por decreto, ¿no? Como gobernante, entonces asigna, entre paréntesis, el título de cristianos ya a cualquier ciudadano. Entonces aquí es donde se desvirtúa la palabra. Aquí es cuando cristiano ya era cualquier persona y no necesariamente el seguidor de Cristo. Y no necesariamente por reunirse, sino que regresando a la esencia de aquel que tenía bíblicamente el título de cristiano, era aquel que era discípulo, es decir, aquel que seguía, estudiaba las enseñanzas de Jesús y ya no por decreto como lo hace Constantino. Entonces, 300 años después, aproximadamente, de este decreto de Constantino, en el edicto de Milán, se desvirtúa por completo la palabra y el título del que se le decía cristiano. Entonces ya era cualquiera, y no necesariamente, y cualquiera me refiero entre comillas, no, me refiero a no necesariamente a aquel que era seguidor de Cristo, sino a cualquier ciudadano en esa época. Estos dos puntos son importantes tenerlos en mente y llevarlos a nuestras notas para que podamos concebir cómo un evento histórico va trayendo precisamente un mensaje, un impacto a nivel humanidad, y cómo la humanidad como raza va concibiendo este mensaje y le va dando diferentes matices y lo va concibiendo de una manera diferente al mensaje y estructura original, que es lo que estoy mencionando como línea base, que son las enseñanzas que están en el Evangelio a través de Cristo Jesús como eje principal de la fe cristiana. Entonces les agradezco mucho el tiempo que han presentado para poder escuchar esta clase grabada. Sí les pido por favor que continúen sus estudios y siguen revisando la lectura presentada. Entonces estaremos presentando la continuidad de este tema en la siguiente clase, y les mando un saludo cordial. Quedamos en contacto. Hasta luego.